Algunos sí, pero la mayoría de los que estamos aquí estamos contentos de poderle cantar al Señor incluso abajo de la lluvia, en medio de la lluvia y también en el desierto si es necesario. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Seguimos en nuestra serie de enseñanzas y predicaciones sobre los salmos. Y hoy nos toca un salmo que es también deleitoso, diría la Escritura en su versión Reina Valera. El Salmo 104. Este salmo es precioso porque nos enseña que la gran creación de Dios y la providencia de Dios nos deberían hacer cantarle a Él con música y con pensamiento. El Salmo 104 es el alma, es el corazón de un creyente que ha entendido que la creación de Dios y su providencia, y ahorita vamos a entrar en ese detalle, la creación de Dios, la gran creación de Dios y la providencia de Dios nos hace reconocerlo a Él en canto y en pensamiento. Escuche cómo la Escritura habla de la creación de Dios, de este Dios majestuoso. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Los primeros 9 versículos que acabamos de leer nos describen en forma poética al gran Dios, al majestuoso Dios de la creación. Este salmo en forma poética nos dice y nos canta otra vez cuán grande es nuestro Dios, un Dios lleno de magnificencia y lleno de gloria, un Dios que se cubre de luz, se viste de luz. Cuán grande es nuestro Dios que la luz misma se mira opacada por Él. Él es el que la domina, Él es el que la controla. Nuestro Dios es tan grande que ha creado los cielos y la tierra. Si ustedes se fijan en estos primeros versículos, versículos 3 y 4, se nos habla de cómo Dios creó los cielos, de manera poética, por supuesto. Tan grande es nuestro Dios que los grandes cielos son descritos aquí como una cortina. Mira el versículo 2, por favor, que extiende los cielos como una cortina. Los cielos, el universo, Dios los ha extendido como se extiende una cortina. Lo conoce desde el inicio y lo conoce desde el fin. A mí cuando leo este versículo, hermano, no hago más que pensar en mis lecturas sobre lo que los científicos dicen sobre el universo, inclusive ahora. Para muchos científicos, el universo mismo hoy se está expandiendo, está creciendo, está haciéndose más grande. Increíble, ¿no les parece? Miles y billones de estrellas, de soles y de galaxias extendiéndose, haciéndose más grande. No, nosotros apenas podemos ver una minucia del universo, no podemos ni siquiera ver el sistema solar, y el sistema solar es una pequeñísima parte de la Vía Láctea, una pequeñísima parte de una otra constelación, una constelación que es pequeñísima comparada con todas las estrellas y los soles y todo lo que existe. Y Dios es descrito aquí. Tan grande es nuestro Dios, que es descrito como aquel que extiende los cielos como una cortina.
¿Qué tipo de Dios es este? ¿Cuán grande es nuestro Dios? No podemos imaginarlo, hermano, no nos cabe en nuestra mente, somos tan pequeños aquí, porque cuando nos elevamos hacia arriba y hacia el universo, hacia el macro universo, no parece tener fin, y nuestro Dios es más grande que eso, porque cuando nos metemos en lo interno del universo y vamos al mundo de los átomos o de los neutrones y de las partículas inclusive más pequeñas que eso, nuestro Dios está ahí, todo es sustentado por Él, controlado por Él. Te llenaste de magnificencia, dice. Y además, Él fue el que estableció eso, versículo 3 y versículo 4. Él establece sus aposentos entre las aguas arriba, pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Todo el universo le sirve a Él como un juego. Muchas veces a ustedes lo han oído ser descrito en la Escritura, diciendo que Él creó todo lo que existe con las puntas de sus dedos. ¿Qué tal? Y aquí juega con el aire, y aquí juega con las nubes, y aquí hace estas cosas que, cuando uno piensa en los huracanes, cuando uno piensa, ¿cómo puede el hombre controlar un huracán, por ejemplo? Y sin embargo Dios juega con ellos, y sin embargo Dios se mueve con ellos, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. Escuche eso, por favor. Él es el que está en control porque Él los creó, el que hace a sus mensajeros los vientos, y a las flamas de fuego sus ministros. Dios creó los cielos, pero no solo creó los cielos, sino también creó la tierra. Fundaste sus cimientos, dice el versículo 5, no será jamás conmovida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Y una manera de referirse a lo que pasó en Génesis capítulo 1. Sobre los montes estaban las aguas y había un solo caos. Y a tu reprensión, a la voz de Dios, huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Cuando Dios habla, mis queridos hermanos, cuando Dios habla, el universo, por grande que sea, tiembla. Cuando Dios habla, el universo, por grande que sea, se apresura a huir. Subieron los montes, descendieron los valles, porque tú hablaste. Hay un pasaje ahí en el Evangelio de Mateo en donde el Señor Jesús va con sus discípulos en la barca y el mar se mueve y tambalea la barca y se está hundiendo la barca, y los discípulos, los grandes navegantes, los grandes pescadores no hayan qué hacer y empiezan a gritar como niños, se les acaban las fuerzas, y entonces llaman a Jesús que está dormido, y Jesús se pone de pie y con su voz reprendió la tormenta y el mar. ¿Y qué pasó? Tranquilidad total. Inténtelo usted. Inténtelo usted. Vaya allá afuera y diga, calla, deja de llover. Ya me mojé los pies ahí al venir para acá. No, este es otro. Este que está siendo descrito aquí es otro. Este es nuestro gran Dios, que creó los cielos y la tierra, y que cuando Él habla, las cosas que no son, vienen a ser. Las cosas que no son, existen. El cielo y la tierra se tambalea. La tierra misma, los montes mismos, dicen aquí, descritos. Alguno de nosotros ha visto, en especial en Texas, ¿no? Cuando casi nunca tiembla, nosotros nos sentimos muy seguros. Ha estado en lugar de las hamacas, el Valle de las Hamacas. ¿Saben qué lugar le llaman el Valle de las Hamacas, hermanos? San Salvador. El Valle de las Hamacas, donde todo el tiempo se está moviendo, donde todo el tiempo está temblando. Y está cerquita a Guatemala también. Mi esposa acaba de escribirme diciendo, hace rato, muchos años que no sentía que temblaba. ¿Qué nos sucede cuando el mundo tiembla? Cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor. Y ya no se diga cuando los montes se elevan y los montes se bajan. Simplemente porque Dios habló. Dios habló. Dios es grande, tremendamente grande. No, lo que acabo de decir no describe para nada a Dios.
No hay palabras para describir la grandeza de Dios. Dios está en el cielo y Dios está aquí con nosotros. Dios está en el macrocosmos y está en el microcosmos. El mundo, el universo lo sabe. Cuando Dios habla, los montes tiemblan. Cuando Dios habla, los montes escapan. Ese es nuestro Dios. El universo mismo es apenas una cortina que hay que extender. Pero la grandeza de Dios no es todo por lo que debemos reconocerlo a Él. Hay una cosa todavía más cercana para nosotros, y de esa cosa los teólogos la han llamado, los maestros de la iglesia le han llamado la providencia de Dios. ¿Cómo es que Dios cuida de su creación? ¿Cómo es que Dios cuida de todas las cosas que Él ha hecho? ¿Cómo es que nos afecta el hecho que Dios cuide, mantenga, sostenga, alimente a la creación que Él mismo hizo? Mira el versículo 10, del versículo 10 hasta el versículo 23 se habla de cómo Dios cuida, la providencia, la gran providencia de Dios. Escuche el versículo 10, por favor. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. El Dios majestuoso y creador es también un Dios que provee, es un Dios cuya providencia sostiene su creación y la sostiene desde los elementos más básicos. ¿Se fijó usted cómo se habla de que Dios sostiene la creación a través del agua? Él es el que pone los arroyos. Él es el que le da de beber a su creación, dice el versículo 10 y el versículo 11. Él calma la sed de todos los seres que existen. Sí, el agua es elemento tan básico. Y que a veces nosotros lo damos por sentado. Tenemos agua, porque Dios quiere que tengamos agua. Y tomamos y calmamos nuestra sed. Y nos bañamos, ojalá. Y nos sentimos contentos por esto. Nos sentimos contentos, tanto así que inclusive dice el versículo 12, las aves cantan y trinan en las ramas cuando el Señor está dando el agua, como ahorita. Él riega los montes, dice el versículo 13, desde sus aposentos. Y porque riega los montes y hay verdor y hay vida y Dios nos provee agua, pregúntele por favor a un científico por qué es que existe agua. Sí, seguramente él te va a dar la composición química del agua, pero ¿por qué hay agua? ¿Por qué existe agua? Si nuestro propio cuerpo es en su gran parte pura agua. Porque Dios nos mantiene, porque Dios nos sostiene, porque Dios ha provisto para su creación los mares, los ríos, los lagos, para que rieguen, para que nos den precisamente el agua que tanto necesitamos. Y recuerden que en el Nuevo Testamento Dios mismo se describe como el agua de vida.
que sacia nuestra sed interna y espiritual. Pero la providencia de Dios incluye no solo el agua. Mira el versículo 14, produce también, da también alimento para su creación, el heno para las bestias, Él lo produce, la hierba para el servicio del hombre, Él la da, para que salga el pan y la tortilla, diríamos nosotros. Seguramente si el salmista hubiera escrito en un contexto latinoamericano, mexicano, hubiera dicho el maíz. Él es el que nos da el maíz. Somos hombres de maíz, hombres y mujeres de maíz. ¿Quién es el que hace prosperar eso? ¿Cómo es que sabía que el maíz es importante para mi existencia propiamente? Dios es el que mantiene, tiene cuidado de nosotros, dice aquí este versículo. Para las bestias el heno, para el hombre y su trabajo la hierba, para él también el pan. Inclusive dice el salmista que Dios está tan interesado en cuidar de nosotros, que nos da agua, nos da pan propiamente, el alimento, y también está interesado en que estemos contentos. Dice el versículo 15, y el vino que alegra el corazón del hombre. Parece ser que no era Bautista el escritor del Salmo 104. Y el vino que alegra el corazón, porque Dios provee cosas buenas, pero somos nosotros los que a veces las abusamos y las destrozamos, ¿no? El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, inclusive la brillantina, inclusive la vaselina, inclusive el aceite con que nos embadurnamos, ¿no? Es porque Dios lo ha provisto. El desodorante con el que te echas para no causar problemas a otros. O sí, Dios ha estado interesado en proveer lo suficiente. Como si eso no fuera suficiente, Dios nos da de beber, nos da de comer, le da de comer a la creación. Él hace, dice esto, hace que los árboles florezcan. Miren en Texas, por ejemplo, ¿qué seríamos si no hubiera madera? Si la gran mayoría, 90-95% de nuestras viviendas son hechas de pura madera de árbol. Y mire lo que dice el versículo 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Sí, Dios nos da alimento, nos da agua, nos da para que inclusive estemos contentos, y nos da casa. Versículo 17, allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Las casas de los conejos son las peñas, los montes son las casas de las cabras monteses. Nos da casa. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tiene casa? No tiene un lugar donde dormir. Y aquellos que no tienen, aquellos que afuera de la iglesia, algunos de aquellos que no tienen, no es porque Dios no lo haya provisto. Muchas veces es más por el abuso y el descuido de muchos de nosotros. Pero Dios se ha encargado de proveernos casa, nuestra casa. Pero hay algo más en la providencia de Dios que a mí me llama la atención en este salmo, y es lo que se describe al final de estos versículos 19 al 23. Dios está tan interesado en proveer para su creación, que yo no sé si ustedes se han preguntado algo: ¿por qué tiene que haber noche? ¿Por qué tiene que haber noche? ¿Por qué no siempre es día? Para que todo el tiempo estemos brincando, para que todo el tiempo estemos trabajando, para que todo el tiempo tengamos los ojos abiertos, para que todo el tiempo podamos estar viendo televisión, para que todo el tiempo andemos de un lado, del tango al tingo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber noche? Porque Dios nos ha creado con la necesidad de sueño, con la necesidad de descanso, con la necesidad de cerrar los ojos, de ponerte horizontal. Y la verdad, hermanos, miren, una de las cosas que leí hace algunos meses es
cómo el ser humano ha cambiado el ritmo natural de las cosas. Esta luz que ahora nos beneficia, esta luz artificial, muchísimas veces nos hace daño. Porque en la noche, cuando empezaría el ritmo natural de las cosas a bajar, el ritmo, ¿verdad? Empezamos a prepararnos para ir a la cama y descansar y ser restaurados y dormir bien y recobrar fuerzas. No, en lugar de eso podemos pasar a veces toda la noche despiertos. Y algunos se quejan de que uno de nosotros, porque yo me voy temprano a la cama, sinceramente. A las 10 yo quiero estar en mi cama. Por lo menos. Algunos dicen, voy a parecer gallina, como las gallinas, ¿no? Y yo digo, ojalá que fuéramos como las gallinas, que cuando el sol empieza a caer, como con un instinto natural, empiezan a buscar cómo recogerse, porque saben que el orden que Dios ha establecido implica que tú tienes la responsabilidad de recoger fuerzas, de restaurar fuerzas. Escuche esto, por favor. Dios ha colocado tiempos. Versículo 19. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva y los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Dios cuida de su creación. ¿Lo cuida usted, Dios? ¿No se ha preguntado cuántas veces Dios lo ha cuidado a usted y ni siquiera se ha dado cuenta? Lo damos por sentado muchas veces. Damos por sentado que estamos vivos y esto no es una gran cosa, ¿no es cierto? Damos por sentado que tenemos agua y esto no es una gran cosa. Damos por sentado que tenemos alimento y esto no es una gran cosa. Damos por sentado que dormimos ayer y esto no es una gran cosa. Y Dios, el que ha creado las cosas y el que provee para ellas, como que nos recuerda, estas son las cosas que quizás más importan, las que nos deberían hacer felices, las que nos deberían hacer contentos, las que deberían motivar nuestro corazón para que lo alabáramos a Dios. Porque al fin de cuentas la creación y la providencia de Dios son elementos esenciales, críticos para que yo exista. Escuche, esta es la tercera parte del Salmo. Reconocer la creación y la providencia de Dios me hace reconocer que sin ellos yo no existiría. Escuche, por favor, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves, ahí está este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Reconocer la creación y la providencia de Dios es crítico para nuestra existencia. Dios nos ha colmado de bendiciones. Toda la tierra, dice este versículo, está llena de los beneficios de Dios. En cada momento, en cada segundo, en cada lugar podemos ver la bendición de Dios. El hecho de que camines, el hecho de que pienses, el hecho de que hables, el hecho de que trabajes, el hecho de que estés aquí, el hecho de que no estés en otro lugar, es parte de los beneficios de Dios. El hecho de que esté lloviendo, el hecho de que mañana no va a estar lloviendo, el hecho de que terminamos el invierno, el hecho de que comienza la primavera, el hecho de que hay un verano, es beneficio del Señor, suficientes para cantar como esos pájaros cantan en las ramas, dice ahí.
El hecho de que Dios incluso haya hecho cosas para nuestro propio entretenimiento. Dios es un Dios que se goza cuando nos gozamos sanamente. Inclusive aquí dice que ha creado a este personaje que aparece en el versículo 26, el tal Leviatán. El Leviatán en el contexto hebreo frecuentemente era identificado con un animal gigantesco. Algunas versiones por eso lo traducen como ballena o como cocodrilo. Ahí está la ballena y ahí está el cocodrilo que juegan en el mar para divertirse. Dios juega con esto, dice. Dios es un Dios, Dios no es un Dios aburrido. Dios es un Dios lleno de gozo y quiere que experimentemos gozo, y por eso nos ha saturado con tanta bendición propiamente. Todos nosotros, dice el versículo 27, esperamos en Él. Esperamos a que nos dé su comida, porque por más que trabajaras, si Dios no te la da, no te la da. ¿Ah? Cuando Dios abre su mano, entonces nos saciamos de bien. Entonces estamos bien saciados. ¿De qué sirve, dice la Escritura en otra parte, que te mates trabajando, que vayas de sol a sol? Si Dios no te bendice, nunca tendrás la satisfacción del alma. Reconócelo pues, reconoce que su creación y su providencia son críticas para nuestra existencia. Cuando Él quiere quitar el hálito, ¿qué le sucede? Cuando Dios dice no más providencia para esto, no más. ¿Ah? Si Dios dijera no más providencia para Gerardo hoy, se acabó Gerardo, se acabó Toño, se acabó Paco, se acabó José, se acabó María, se acabaron. Cuando Dios nos quita el hálito, se muere. Punto. Esta es la providencia de Dios. Cada mañana al despertar, tenemos que darle gracias a Dios por esa providencia. Estoy vivo, gracias Señor. Tu providencia existe. Tu providencia es real. Señor, perdóname porque tantas veces simplemente lo doy por sentado. Póngase otra vez la mano en el corazón y sienta ese corazón pulsar. Pregúntele a un médico por qué pulsa. Sí, quizás le va a explicar los movimientos del corazón y que el corazón mueve la sangre, pero ¿por qué ultimadamente se mueve su corazón? Porque Dios tiene cuidado de usted, porque Dios le ha dado hálito, pero cuando Él lo quita, todo se acaba. Escondes tu rostro, escondes la bendición, versículo 29, escondes tu rostro, se turban, no hallamos qué hacer. Les quitas el hálito, dejan de ser y se vuelven polvo. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Muchas gracias, Señor, porque constantemente estás enviando tu espíritu para renovarnos, para mantenernos la vida, para mantenernos con vida, a pesar de que yo no me doy por enterado, a pesar de que yo muchas veces no me quiero dar por enterado. Gracias por tu provisión, Señor. Sí, la creación y la provisión de Dios nos deben hacer despertar a la necesidad de que tenemos de alabarlo con nuestro canto y con nuestro pensamiento. Así termina el Salmo 104. Mire el versículo 31, por favor. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce